gusto volver a compartir con ustedes una nueva emisión de Tribuna por Paraguay TV HD. Hoy vamos a estar compartiendo temas muy interesantes, cosas que nos debería de interesar, por sobre todo cuando hablamos del tema de salud. Vamos a estar hablando de una enfermedad que por lo general no hablamos, pero que sí existe, y saber también si uno del otro lado se encuentra identificado, inclusive saber para dónde uno ir o qué indicaciones tomar. Por el otro lado también, simplemente para hacer una recordación, Paraguay apareció en la ubicación tercera de exportadores de soja. Esto porque es importante para nuestro país, porque estamos hablando de uno de los commodities más importantes de nuestro país, igual que la carne. Por el otro lado también, un tema que a la gente sí le interesa, sobre todo la zona de Asunción, Gran Asunción, Departamento Central, lo que se refiere a este tema de comunicación del tren de cercanía, que va a ser un proceso obviamente, pero que ya a nivel del Congreso ha sido aceptado. Hoy vamos a estar teniendo por el otro lado temas. Uno, el tema de salud; otro, los jóvenes dónde pueden acudir para saber de trabajo, de ofertas de trabajo, ofertas de becas, que siempre es importante. Y por el otro lado, experiencia de mujeres emprendedoras en el sentido de seguir capacitándose, y sobre todo en un rubro que no es muy frecuente, y bueno, que lo han hecho también a nivel internacional, así es que vamos a estar compartiendo todas estas historias. Primeramente vamos a empezar con el tema de salud, conocer de una enfermedad que sí existe, pero que, digamos, no tenemos mucha información. No nos vamos a sentar y hablar de eso, por ejemplo, como otras enfermedades que son mucho más frecuentes. Estamos hablando de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Para hablar sobre eso ya estamos, y le agradecemos su presencia en estudios, de Rochi Fernández. Ella es presidenta de la Asociación de Fibromialgia Paraguay. ¿Qué tal, Rochi? ¿Qué tal, Gloria? Un placer por este espacio que me brindan, como bien lo decís, hablar de salud y hablar de una enfermedad que lamentablemente se habla muy poco. Cada vez hay más enfermos de fibromialgia, pero lamentablemente no se conoce, porque no es que yo quiera responsabilizarle a los médicos, pero me desearía que sean los médicos quienes estén en diferentes programas hablando de esta patología. ¿Qué es, por ejemplo? Empecemos para mí es como una cuestión nueva. O sea, yo soy, digamos, abierta a lo que decir esta patología. ¿En qué consiste? Bueno, quiero empezar, Gloria, diciendo que en el año 1992 la Organización Mundial de la Salud declaró la fibromialgia como una enfermedad crónica reumatológica. Desde ese año hasta hoy, muchos estudios, muchas investigaciones, y en varios países más que en otros, como por ejemplo en Israel, se investiga, y las últimas investigaciones declaró que la fibromialgia es una patología neurológica. Hay un desorden neurológico, y eso hace que envíe respuestas equivocadas al cuerpo y nos dé los dolores generalizados que tenemos. Es una enfermedad musculoesquelética con dolores neuropáticos. Como te había dicho, uno de los síntomas de la fibromialgia, en primer lugar, son los dolores generalizados. Y de repente es bueno decir qué significa generalizados, porque las personas no comprenden bien qué es generalizar o generalizado. Como es una enfermedad musculoesquelético, y músculos tenemos en todo el cuerpo, en la cara, en la cabeza, en todo el cuerpo, duele, como te estaba diciendo, desde el cuero cabelludo, quema. Hay días que vos no te podés lavar la cabeza, no te podés bañar, porque el agua parecen cuchillos o lanzas que te van hincando. No te podés peinar, no te podés calzar, no te podés vestir. Entonces, todas esas limitaciones da el dolor generalizado, porque duele todo. Como solemos decir, duele hasta la sangre, atraviesa el alma. Hay un ejemplo que yo suelo dar para que la gente entienda, porque esto no se ve, esto se siente. Y suelo decir,
¿Alguna vez te quemaste con el sol y ese que no te puedes tocar, no te puedes vestir? Sí, ok. Entonces es como que yo te derrame querosén, te tire fuego y sentís tu cuerpo incendiado. Así nos sentimos. Ese es el momento cuando tenemos crisis. Hay personas que con un diclofenac, con un dolgenal, con un tramadol, ese dolor se alivia. Pero hay otros casos, como en el mío, donde cuando yo estoy en esa crisis y me siento incendiada, tengo que ir directamente al hospital y me aplican morfina por vía endovenosa, me tienen en observación o me internan. Bueno, ella empecé hablando de los síntomas, diciendo qué significa los dolores generalizados. Ahora podemos seguir hablando de los síntomas. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber? O sea, porque no es lo mismo un dolor de cabeza o un dolor del brazo. O sea, ¿cómo son los puntos? ¿Es generalizado todo como tal o se puede tener una especificación del dolor, por decirlo de alguna manera, en alguna parte del cuerpo? Bueno, cuando se inicia la fibromialgia, puede iniciarse, vos hoy te podés levantar con un dolor de rodilla. Y decís, ¿pero qué es esto? O sea, rengueo y pasan los días y no pasa, al contrario, va increciendo. Entonces, eso te llama la atención y hace que vayas al traumatólogo. Te hacen que placas, que esto, no hay nada. Entonces ya te derivan al reumatólogo, después ya te derivan al neurólogo y haces el doctor shopping, como yo le llamo. Esto aparece. Y como te había dicho, antes habían 18 puntos localizados de dolor que el profesional te palpaba, te tocaba en esos 18 puntos. Había personas que podían tener 10 puntos centrales de dolor, 15 o los 18. Hoy día, gracias a las investigaciones, tenemos 34 o 36 puntos del dolor, que también el profesional empapado con el tema de la fibromialgia, ya cuando se descartó otras enfermedades como lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, porque tenemos síntomas muy en común, digamos. Por ejemplo, para hacer identificar, para ayudar a la gente, ¿no? Del 1 al 10, ese dolor, o sea, que uno tiene, por lo general, ¿a qué nivel llega el dolor cuando estamos hablando de esta patología? 11. O sea, es Gloria, doloroso. Gloria, es terrible. Como te dije, duele hasta la sangre, es como que te traspasa el alma. Mira, ojalá tuviera la manera de poder explicar cómo duele, cómo duele. Al decir que sentís el cuerpo totalmente quemado, yo creo que mejor ejemplo no hay. Entonces yo le diría 11, pasa los niveles, pasa toda tolerancia de dolor. No hace mucho yo me fui llorando porque me di un baño, yo ya estaba con dolor y el agua detonó la crisis porque el agua es como que se te caen cuchillos. Entonces llorando voy al hospital y lo único que digo es me quemo, me estoy incendiando y gracias a Dios en el San Martín porque vivo detrás, ya me conocen. Y enseguida ya hacen la medicación, que es el meperdol, que es un derivado de la morfina. Es un medicamento muy fuerte que tiene sus efectos colaterales, pero hay un lema que también nosotros usamos que es el dolor no puede esperar. No podés estar así, es desesperante. Y por ejemplo, de situaciones que se dan, ¿cómo vos, por ejemplo, llegaste a tener esos dolores, como decía, el shopping de doctores que hiciste? ¿Y cómo fue que paraste también para que te digan qué es esto? Y supongo que vos compartís también esa experiencia otras personas. Y conste que estamos hablando de persona adulta, no quiero ni siquiera pensar lo que ha de ser un chico, que por lo general vos decís, no, o sea, hace berrinche. Supongo que también, no sé si también a los niños les da para explicarnos un poquitito. Sí, Gloria, no hay una edad para la fibromialgia. Hay muchos niños que tienen fibromialgia. Te contaba que hace poco una mamá me llamó llorando con un hijo de 8 años que está hace 2 años con dolores y se le diagnosticó fibromialgia. Como te decía, según investigaciones con los niños, el tratamiento ayuda a que el niño tenga calidad de vida, por así decirlo, y ayuda a que baje los decibeles del dolor, cosa que no se da en los adultos.
también tenemos adolescentes, tenemos personas de 20, 24, 30, 40, 50, o sea, no hay una edad. Esto aparece y con respecto al doctor Shopping, como yo te digo, todo empieza con un dolor, cualquier día. A mí me apareció con un dolor en la rodilla. Y era una persona muy activa, ¿verdad? Una persona que trotaba, una persona que hacía bicicleta y quería ir a trotar y la rodilla no funcionaba. Entonces fue al traumatólogo, placas aquí, placas allá, fisioterapia y comenzaba el dolor a subir, a subir, a subir. Después ya me derivó a un reumatólogo. Ahí empiezan los estudios que son costosísimos, no todos, el seguro, si tenés seguro te cubren y si no tenés seguro prepárate para 3 millones o más para pagar todos esos estudios para descartar otras enfermedades. Eso lleva su tiempo también porque no todos los estudios están en 24 o 48 horas, hay veces hay que esperar una semana. Después vos te vas al profesional que te está atendiendo con todos tus estudios. Ahí te chequean, no hay lupus, no hay artritis, o sí hay inicios de artritis también, pero cuando se descartaron las otras enfermedades, ahí es donde comienza la palpación. Y yo siempre sugiero que sea el neurólogo al cual acudamos las personas que sentimos estos síntomas, que después voy a ir citando los otros síntomas, porque ellos aparte de hacerte los estudios, te hacen también una prueba de equilibrio, de caminata y otros estudios que no hacen los reumatólogos. Entonces ellos hacen las palpaciones que te dije, ya cuando se descartó las otras enfermedades, las palpaciones puntuales de los 34 puntos del dolor. Puede que tengas 30, puede que tengas 28, pero ya estamos hablando de una fibromialgia. Yo fui diagnosticada hace 7 años después de hacer doctor Shopping, de todos los estudios que me mandaron a hacer. Y esto yo lo hablo por mí, pero también estoy hablando por todos los miembros de la asociación que pasaron por lo mismo. Hay que hacer ese doctor Shopping, te envían aquí, te envían allá. Y no todos los profesionales saben diagnosticar o manejar también este tema. Por ejemplo, olvídate sector público que te hagan todos los diagnósticos entonces, si estás hablando por cuestiones muy específicas. Lamentablemente en la asociación yo puedo hablar porque estamos más de 300 miembros, han hablado de mala praxis, que le han dado un diagnóstico diferente, con un tratamiento diferente, y la persona se sentía cada vez peor, 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 hasta que va a otro profesional, le dicen, no, vos tenés esto, vos tenés lo otro, y van cambiando también los diagnósticos hasta que la persona dice, pero ¿qué es lo que tengo? Encima que pago consulta, compro medicamentos que me dicen aquí, que me dicen allá, y hay muchas personas que optan por no ir más al médico porque la marean más, y somos muy sensibles. Por ejemplo, hoy ¿cuántos en este país a través de la asociación, cuántos tienen esta enfermedad? ¿Cuántas personas? Lamentablemente yo no puedo hablar de estadística, Gloria, porque el Ministerio de Salud no tiene una estadística, el Ministerio no conoce la fibromialgia, no sabe acá en Paraguay cuántos fibromiálgicos hay. Yo puedo decirte que de lo que yo conozco, en función a la gente que me llama, que está en la asociación, hablamos de unos 500 a 600. Pero es muchísimo ya. Pero ¿no? hay mucho más, porque son personas de Asunción, yo estoy hablando, y muy pocos del interior. ¿Qué pasa en el interior del país? Y bueno, y pensar que, no sé, que tener reuma, por decir, lo que pasa es que también puedes decir tener reuma y bueno, y te da un analgésico y bueno, y al final, pobre, o sea, una calidad de vida muy triste. Esto, por ejemplo, cuando vos hablas que tenés esos cuadros o que te aparecen o los ataques, por decirlo, para hacerlo más fácil, sí. Cuando se manifiesta la enfermedad, ¿es constante? Depende de de tu cuerpo, cómo reacciona, cómo se defiende también, o cómo uno, porque a veces también nos pasa, es muy clásico nosotros, te duele todo, sobrellevas, pasas a segunda etapa y ya te olvidas otra vez, ¿no? Hasta que después volvés a tener episodios y vamos pasando. ¿Cuánto tiempo es así? ¿Cada cuánto? ¿O depende de cada persona? Bueno, la fibromialgia duele 24 horas al día. Vos amaneces con dolor, amaneces toda entumecida, rígida, dura, dormís con dolor,
yo ahora estoy con dolor, el dolor lo llevas todo el día, solo que tenés que aprender a sobrellevar porque hasta hoy no hay cura para esta enfermedad, hasta hoy. Eso no quiere decir que mañana o pasado no haya un milagro y todas podamos curarnos de esto. Claro, todas sentimos los mismos síntomas, pero el grado de dolor depende de persona en persona, porque todos somos un mundo, cada persona es un universo. Es más, hay personas que, como te decía hace rato, con un diclofenac el dolor pasa. A mí me ponen eso y yo voy a seguir gritando de dolor. Entonces, esta enfermedad duele todo el día. Así como me estás hablando, escuchando atentamente tu descripción, uno ataca los síntomas, pero no, así como decía, hasta hoy no hay una solución, ¿no? ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando me hablaste de un chico de 8 años? ¿Cómo manejas a un chico de 8 años con que viva todos los días con dolores? Como te decía, en los chicos, lo bueno, lo positivo es que la farmacoterapia que se le da a los niños, se ve más resultados con ellos, como que son, como se dice cuando un niño se enferma, así como se enferma rápido, se restablece o se recupera, cosa que no pasa con el adulto. Entonces, con los niños se ve que la farmacoterapia y otras cosas, porque también hay actividades físicas que se les motiva a las personas que padecen de la enfermedad, sea un niño, un adolescente, un adulto, como natación, hidroyin, todo lo que son ejercicios que no lastimen el cuerpo. Entonces, sí, al principio es terrible, yo me pongo en el lugar de las mamás de sus hijos de 8 años, como de 15 o de 20, las mamás se sienten desesperadas y te llaman llorando. Pero como te digo, los niños al tratamiento son más efectivos y como que tienen más calidad de vida. Para diagnosticar es la parte más dura porque lo sufren mucho, pero una vez diagnosticado y con el tratamiento, o sea, como que es positivo el tratamiento con los niños. No me quiero ni imaginar, pero te tengo que hacer la pregunta, La que ¿no? quieras. Una mujer embarazada y que le aparezca en el medio de todo esto. O sea, yo no, supongo que ha de haber alguna literatura también, pero realmente es bastante complejo porque, o sea, de lo que estás diciendo, no sé si existe como una cuestión, una predisposición genética, por decirlo de alguna manera, o no tiene nada que ver, o hay un patrón que les une para decir que puede ser esta enfermedad. Sí, según investigaciones se habla que ya venimos con los genes, ¿verdad? Puede que yo muera sin tener fibromialgia y puede que a vos te detone en algún momento de tu vida, como el cáncer. Todos tenemos células cancerígenas, puede que en mí se despierte y en vos no se despierte nunca. Entonces ya traemos en la genética. Y sí, tuvimos en la asociación personas embarazadas con esta patología y fue realmente sentirte muy impotente porque la vez sufrir, no podés tomar medicina, porque las medicinas que nosotros tomamos son muy fuertes. Y bueno, se pone un diclofenac, se pone un dolgenal, pero eso no ayuda al dolor. Entonces las personas jóvenes, por lo que sufren, se cuidan muchísimo para que no haya otro embarazo, porque el sufrimiento es tremendo. Rochi, y ya como diciendo, si una persona del otro lado se siente identificada con todos los síntomas que hablaste, ¿qué es lo que le recomendás? ¿Qué es lo mejor que puede hacer para, digamos, no prolongar esos dolores sin que tenga un control médico? Bueno, sugiero que si hay una persona que está con dolores generalizados, 3 meses, 2 meses ya te tendría que llamar la atención. Yo sugeriría que vaya a un neurólogo. El neurólogo también le va a hacer muchos estudios. De eso nadie se va a salvar de los estudios, porque hay otras enfermedades con síntomas parecidos y hay que descartar. Y no dejar pasar, porque hay veces uno dice ya me va a pasar o probablemente hice un movimiento fuerte, el estrés, hoy todos le culpan al estrés. La fibromialgia detona
cuando uno tiene más estrés. Ejemplo, si yo hoy tengo una discusión, si yo hoy tengo un día muy cargado, muy agotado, más que seguro que a la noche voy a terminar en el San Martín o en cualquier sanatorio. Entonces, sugiero que cuando empiezan los dolores uno ya tenga en cuenta, no deje pasar, no crea que es estrés, no crea que es solamente, dormí mal, porque muchos dicen, dormí mal, ya va a pasar. No, dolor es dolor. El dolor te avisa que algo no está funcionando bien en tu cuerpo y hay que ir, para eso están los profesionales. Y sugeriría que llamen al 0981-488-584, Rochi Fernández. Yo puedo decirles a qué médicos deben ir, a los médicos que han diagnosticado a las personas que forman parte de la asociación, y no pasar por malos momentos e ir a profesionales que no conocen, que no están empapados de esta enfermedad y haya mala praxis o haya diagnósticos equivocados. ¿Me recordás otra vez el número? 0981-488-584. Bueno, queda hecha. Con Aparte mil gusto, con mil gusto. Bueno, Rochi, te agradecemos muchísimo esto de venir y contar tu historia también. Gracias, Gloria. Supongo que es todo un contexto de contención también familiar, porque no ha de ser fácil. Tenemos muchos problemas a nivel familiar, personal y laboral, porque lamentablemente por tema tiempo no te hablé de todos los síntomas, porque son muchos los síntomas. Y algo cortito que quiero comentar, que la Asociación Fibromialgia Paraguay ya presentó un proyecto de ley en el Congreso. Justamente solicitamos amparo para todos los enfermos que padecemos de esta enfermedad, teniendo en cuenta que hay personas que no tienen recursos ni para comprar una aspirina. Y también solicitamos la no discriminación a esta enfermedad, porque muchas personas con fibromialgia han sido echadas de sus trabajos porque ya no rinden como rendían antes, o ya no se maquillan como se maquillaban antes, ya no usan los tacones como usaban antes. Entonces, como no va de acuerdo al perfil de la empresa, se le echa. Y hay muchas personas que han sido echadas de sus trabajos. Eso quería comentar nomás también, y hagamos fuerza para que esa ley sea aprobado este año. Bueno, Rochi Fernández, gracias, por contarnos Gloria. esto. Y bueno, vamos a seguir hablando, el compromiso, ¿no? Y sobre todo, bueno, cualquier dolor, sobre todo intenso, como vos decís, después de un mes, 2 meses que estás sufriendo dolores, es mejor ir a un neurólogo. O sea, Exacto. No se soluciona, o sea, no se cura la enfermedad, pero sí se puede hacer un poco más llevadero, ¿no? Se puede hacer más llevadero, exactamente. Gracias, Rochi. Gracias, Gloria, a vos. Bueno, pausa y ya volvemos.